Hoy vamos a tener un pasaje un poco extenso, vamos a ver cómo nos rinde. Está en Hechos 3, desde el versículo 3, y vamos a ver hasta dónde llegamos, ojalá lleguemos al 42. Así que vamos hoy a leer, vamos a leerlo versículo por versículo casi. Es bien importante este pasaje, así que vamos a desglosarlo versículo por versículo. Y vamos a empezar con el versículo 13, que dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Aquí vemos otra vez, salen de la isla de Chipre. La última vez que estábamos ahí, estábamos mostrando todo lo que el Señor estaba haciendo en esa isla de Chipre, cómo utilizaba a Pablo, a Bernabé, que les permitió hacer prodigios, maravillas en este lugar, y que el gobernador de esta isla aceptara al Señor, conociera su palabra, y fueron utilizados grandemente este lugar, y ellos prosiguen el viaje. El Señor tiene planes mucho mayores que esta simple isla, y lo lleva a continuar su viaje. Nuevamente se embarcan y se van a través de casi 300 kilómetros de distancia a esta zona de Panfilia, a la ciudad de Perge. Es una ciudad bien importante, donde todavía quedan vestigios arqueológicos bien importantes. Era una ciudad de cierto tamaño, donde como puerto especial también es lo que está en el territorio de lo que es actual Turquía en este momento. Así que el Señor los lleva a esta ciudad. Sin embargo, vemos que ahí no nos cuenta nada que pasa en Perge. El propósito de Dios está en otra parte. Sin embargo, ¿se acuerdan la vez pasada? Hablamos de Pablo, Bernabé, y alguien más se les pegó. ¿Quién era? ¿Juan qué? Juan Marcos. Les decía que el Señor no había dicho nada que lo llevaran. ¿Estamos de acuerdo? Él dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé, que los llevo para una misión. No mencionó a Juan Marcos, y Juan Marcos se pegó. Lo que la palabra nos dice en el versículo 13 también es que Juan se separó de ellos y se regresó a Jerusalén. Primera deserción del grupo. ¿Se da cuenta? Uno entiende y dice: fíjese lo que es la voluntad del ser humano. Digo, llevemos a Juan Marcos porque nos ayude, lo que sea, y a mitad de camino ya el hombre está sacando la maleta y dice: yo me regreso para Jerusalén. ¿Por qué se regresó? Vamos a entrar a la imaginación. La Biblia no nos lo dice. Recuerden que era familiar de Bernabé. En este momento ya habíamos visto una transformación en el liderazgo, que siempre inicialmente se hablaba de Bernabé y Pablo. Después de lo que el Señor empieza a trabajar a través de Pablo, se empieza a decir Pablo y Bernabé. Muchos dicen pronto los celos, su primo, su tío, no sé, no está claro quién exactamente, cuál era la familiaridad con Bernabé. Ya no era el líder. De pronto le dio celos, es probable, dice: no, yo con esto no quiero ir. De pronto le dio temor, le dio miedo. Vamos a entrar a un territorio para él desconocido. Recuerde que él era judío y ya están en pleno territorio gentil. Las condiciones del mar, la cuestión meteorológica, no sé, hay muchas cuestiones por las que podría uno decir: ¿por qué tiró la toalla Juan Marcos? No sabemos, pero vemos que no era el plan de Dios. El plan de Dios era perfecto. Si él dijo solamente Bernabé y Pablo, y Bernabé y Pablo continúan. Juan Marcos hace una primera deserción. Y aparentemente la deserción no fue de pronto tan amigable, podemos decir. No dicen: no, bueno, ya me cansé, me voy a ir. Algo le afectó a Pablo. Y vamos a ver en Hechos 15, 37, 38, un poco más adelante, un pasaje donde dice: resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, otra vez. Estaba con el cuento de su familiar Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fíjense que ahí empieza a haber un pequeño problema. Empiezan a dar divisiones, el otro a favorecer a su familiar, como habitualmente sucede en muchas empresas. La gente dice: yo quiero darle un trabajito a mi familiar. Y eso fue lo que pasó con Bernabé. Era buena gente, buena papa, como dicen. Bernabé dijo: llevemos a Juan Marcos. Y resulta que Pablo dijo: no, señor, ese ya nos abandonó una vez, ese con otro no va a hacer viaje. Y eso empezó a generar
problemas entre ellos. Uno queriendo favorecer a su familiar y el otro diciendo, mire, el ministerio está primero que todo, porque le dio mamitis o porque le dio miedo, porque lo que sea, o por celos, ese no lo vamos a llevar a esta misión. Y empieza a generar problemas. Y ahí uno dice, ¿por qué nos cuenta el Señor esta historia en ese momento? Porque por algo nos quiere enseñar eso. O sea, uno tiene que obedecer la palabra de Dios o la voz de Dios. Cuando uno hace su voluntad precisamente en someter a oración o hacer uno simplemente lo que los sentimientos de uno le dicen que haga, empiezan los problemas. Y uno tiene que aprender eso. Toda la misión que uno vaya a hacer, tiene que pedirle dirección del Señor para ver si es su voluntad. Si Él no le muestra eso a través de la palabra, quédese quieto. Aguántese, reprima sus emociones, sus sentimientos y simplemente obedezca. Para eso está ese pasaje ahí antes de entrar a la historia principal, pero quería de todos modos que no la pasáramos por alto. En Hechos 13:14, pasamos al siguiente versículo. Quiero que tengan ahí su Biblia abierta, porque como digo, vamos a desglosar versículo por versículo lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, y por eso nos cuenta esta historia ahí. Entonces pasamos al siguiente versículo, el versículo 14. Y ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Si ustedes veían un poquito atrás en el mapa, fíjense dónde estamos en este momento. La historia nos habla de Perge. Y ahí en Perge lo único que nos queda de memoria es que Juan Marcos abandonó el barco. Pues ya, bueno, el barco no, ya todos habían bajado del barco, pero como dicen, abandonó el camino y se fue. Se regresó para Jerusalén. Pero dice que ellos continúan hasta Antioquía de Pisidia. El propósito de Dios era llevarlos a este lugar. El propósito seguramente es de ellos quedarse, como decía, y llevan para Perge, y ahí en Perge lo único que pasó fue eso. ¿Qué hace que se muevan hacia Antioquía de Pisidia, que era otra región? Ustedes ven, esta región es lo que se conoce como Galacia. ¿Se han oído de Galacia? ¿A qué les suena? ¿A los qué? ¿A los galos? No. ¿A la Gálatas no les suena? Pues ustedes han oído el libro de Gálatas, era una carta dedicada a esta región de Galacia. Y la principal ciudad era otra Antioquía. Antioquía, hay como 16 Antioquías en toda esta región. Ustedes sabían que Antioquía era por Antíoco. Y el hijo, cada vez que llegaba a una ciudad y fundaba, le ponía el nombre de Antioquía. Entonces, hay como 16 Antioquías en toda esta región. Vamos a encontrar, ya vimos una, ¿se acuerdan? Donde por primera vez se le llama cristianos, a los cristianos, fue en Antioquía, pero no era esta Antioquía, era esta otra Antioquía. Mire, aquí hay una Antioquía y aquí hay otra Antioquía de Pisidia. Para que nos ubiquemos geográficamente, ¿y por qué el Señor ahora dice, se van para allá? ¿Por qué se fueron para Antioquía? Si se supone que la misión era para Perge. La Biblia nos da unas cosas que de pronto nos aparecen curiosas, y el mismo Pablo nos menciona. Van buscando en Gálatas 4, 13, 15, en la carta que él precisamente le escribe a esta región, a la iglesia de esta región, y les cuenta por qué fue que fueron a parar a Antioquía. Hechos o Gálatas, perdón, ahí me equivoqué. Gálatas 4, 13, 15. Gálatas 4. Es que aquí me la salté, perdón. No es ahí está. Gálatas 4, 13, 15. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. ¿Recuerdan? ¿Se dan cuenta de esto? Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y se acuerdan que el Señor a veces no nos habla en forma clara, como dice, arranque la misión a predicar el Evangelio, me los voy a llevar a predicar a los gentiles, y muchas veces no nos dice exactamente para dónde nos quiere llevar. Fíjese aquí cómo utiliza el Señor una enfermedad. Pablo se enfermó cuando llegó
quién sabe si por el viaje, qué pasó ahí. Lo cierto es que él mismo nos cuenta y dice, mire, yo llegué a ustedes a predicarles porque me enfermé en Antioquía. Perdón, en Perge. Allá me enfermé. Dicen los historiadores que probablemente tenía un tipo de malaria, donde el calor, la humedad, lo debilitaba más y se reactivaba la enfermedad. Es lo que dicen la gente. Otros dicen que era problema de los ojos, que se exacerbaba con esta altura. Y él tiene que cambiar de altura. Antioquía está en la zona montañosa. Entonces es una zona más alta, donde hay menos humedad, menos calor, y donde él se sentía mejor. Probablemente le dijo Bernabé, ¿sabe qué? Yo aquí no me aguanto, tenemos que buscar una zona más alta, y se fueron para Antioquía de Pisidia. Entonces fíjense cómo el Señor a veces utiliza cosas que nosotros no entendemos. Pero permitió que pasara esta enfermedad, y él mismo le dice, por la enfermedad yo fui a predicarles el evangelio a ustedes. Si no hubiera sido por la enfermedad, de pronto no pasa eso. ¿Cuántas veces a uno le toca cambiar de ciudad? Yo cada rato veo pacientes aquí en Cartagena. ¿Por qué están aquí en Cartagena? Porque tengo problemas de la presión, del corazón, vivía en Bogotá, vivía en otros lados, y aquí me tienen hoy. Y dice, ¿cómo el Señor va utilizando esas cosas para sus propósitos, sin uno darse cuenta? Y Pablo nos cuenta esta historia de cómo fue a parar allá, y dice, mire, ustedes me recibieron tan bien que yo sentí que si podían darme los ojos, me los daban. Entonces es probable que haya sido problema de los ojos y él se sentía mejor en esta ciudad. Pero eso fue lo que lo llevó a predicar a esta ciudad de Antioquía. Y ahí pasamos al versículo 14. Eso era una pequeña introducción de cómo hay que hacerle caso al Señor a través de su palabra o a través de circunstancias que hacen que vaya uno a parar a determinada ciudad. Y aquí nos dice que entraron en la sinagoga y se sentaron. Esa fue la primera lugar donde visitaron. Pablo y Bernabé en esta ciudad de Antioquía se van a la sinagoga y se sentaron a escuchar la palabra. Pablo tenía a través de todos sus libros un especial aprecio por el pueblo judío. Recuerden que él era judío, pero también era gentil. Era de las dos, se puede decir, nacionalidades. Pero él tenía en su corazón algo especial por los judíos, y él mismo lo expresa en Romanos 10:1. Nos dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Él entendía que Dios tenía un plan especial para el pueblo del Señor. Él había sido fariseo, había conocido la palabra. Y él decía, oiga, si yo con todo lo que sabía y estaba completamente ciego, espiritualmente no entendía lo que el Señor hablaba de su palabra, yo tengo ese especial amor por ese pueblo, que le pasa lo mismo. Él entendía las circunstancias. Él entendía lo que había pasado en su vida y él decía, oye, si cada vez que tengo oportunidad de hablarle a los míos, a la gente que está con el mismo problema, pues lo trato de hacer. Y uno ve que ya había pasado en Chipre también. ¿A dónde fueron a predicar? A la sinagoga. Era el escenario ideal para él, de decir, oiga, yo vengo aquí a expresarles porque a mí me pasó lo mismo que a ustedes. Y eso también nos sirve para mirar las circunstancias que uno ha pasado en la vida, para aprovecharles y decir, oiga, yo a estas personas que han pasado o que están pasando por lo mismo que yo pasé, a estos quiero compartirle. El que ha estado en una cárcel, ¿dónde quiere predicar? ¿O dónde debe predicar? A los cárceles. ¿Sí o no? Los enfermos igual, vayan a los hospitales, vayan a contarle la experiencia del Señor, de dónde me sacó a mí, para que se identifique fácilmente con el problema. Y esto es lo que Pablo hacía cuando llegó a Antioquía e irse a la sinagoga. Y pasemos al versículo 15-16 de Hechos 13. Aquí se hacía la rutina. Los judíos son una gente que son muy disciplinados en su orden, sobre todo. Y dice, al terminar la lectura de la ley y los profetas, que siempre lo hacían, ellos sacaban la palabra del Señor, los pergaminos lo leían. Los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Miren la oportunidad que el Señor les está preparando ahí. Era una tradición, en cierta manera. Me acuerdo de que Pablo era judío, era rabino, era conocedor de la palabra. Tiene una visita y cuando había alguien con cierto nivel de conocimiento, el jefe de la sinagoga invitaba. Le cedía la palabra al final de hacer todo el mensaje del día, la lectura de la palabra. Ellos hacían una predicación como la hacemos aquí,
Y al final hay un invitado especial y dice, oiga, están acá, si quieren compartir algo para nuestras vidas, bienvenidos, pasen adelante. Y esa es la invitación que le hacen a Pablo. Y Pablo, así como que no trae nada preparado, ¿no? O sea, simplemente, pues yo estoy aquí, tengo la oportunidad, me están invitando a pasar adelante. Se puede decir, saca el pergamino, así como dicen así, no tengo nada preparado y saca pergamino de 20 hojas. Pues es la prédica más larga que hace Pablo en toda su veste. Y es la que vamos a entrar a hablar. No sé si por la experiencia que vio en Esteban cuando él vio que lo estaba, él mismo ayudó a echarle piedra. ¿Se acuerdan? Pero uno ve, ¿se acuerdan de esa prédica que estuvimos analizando? Fue la prédica más larga que hay en el Nuevo Testamento. Y esta es la segunda, básicamente. Entonces Pablo dice, pues, me dio la oportunidad, pues no venía preparado, pero bueno. Se pasó y agarró el micrófono, agarró la palabra, y ahí para adelante empieza a dar la mayor prédica, o la prédica más importante casi que él da en todo su ministerio, que es esta en Hechos 13. Y empieza a hacer un recorrido y empieza mostrando la bondad de Dios con Israel. Él está hablando a puros judíos y hace lo mismo. ¿Se acuerdan que lo que hizo Esteban? Les empieza a contar toda su historia. Ustedes de dónde vienen, ustedes quiénes son, ustedes qué han hecho. Y él empieza a mostrar en el fondo toda esta palabra, el gran amor de Dios con su pueblo. Y aquí vamos a empezar a desglosar cómo les empieza a hablar al pueblo de Israel. Y lo primero que le dice, ustedes fueron escogidos. Miremos el versículo 17. ¿Sí? ¿Todo lo tienen ahí? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Él empieza, no se va hasta Abraham, se va un poco más reciente. Recuerde que Esteban sí se fue desde el propio, a contar la vida. Y el mensaje, acuérdate, que de él era mostrar que ellos también eran paganos, venían de origen pagano para que no se creyeran mucho. Pero aquí él se enfoca básicamente en mostrar el gran amor de Dios con su pueblo de Israel. Y acuérdate que estamos en una región donde hay muchos dioses. Y él especifica, dice, mire, el pueblo, el Dios de este pueblo de Israel. ¿Cierto o no? Él les dice, mire, el Dios de ustedes escogió a nuestros antepasados. No fue porque ellos fueron a buscar a un Dios y a creer a un Dios. Aquí les está poniendo claro que Dios los escogió a ellos. Sí, primer punto que le están diciendo ahí. Y se engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. ¿Por qué fueron a parar a Egipto? ¿Recuerdan? Por hambre. ¿Y por qué estaban en hambre? Por desobedientes. Porque no entendían el propósito de Dios para ellos, que les tenía la tierra prometida. Y los había llevado inicialmente a lo que era la tierra prometida. Y por desobedientes terminan yéndose, por no creerle al Señor, terminan con hambre y terminan yéndose a Egipto. Pero él era el Dios de ellos, el Dios que les había prometido cosas y que ellos simplemente no entendían. Deuteronomio 7:6 dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. ¿Quién los cogió? Dios. Y era un pueblo, los apartó a todas las naciones para hacer algo especial para ellos. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Fíjense dónde está eso, en Deuteronomio al principio de la Biblia. Y desde ahí ya los había escogido el Señor. Y dijo, ese es mi pueblo escogido. ¿Por qué lo escogió? Porque Él es soberano. Él lo quiso así. Él quería que su pueblo fuera un testimonio para todas las naciones. Diciéndole, mire cómo yo trato a los míos. ¿Sí? ¿Por qué los escogió? No porque eran bonitos, no porque eran muy sabios, no porque eran muy inteligentes. Simplemente porque Él quería que fuera su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Como lo mismo que escogió a Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham? Porque Él quiso, ¿no es cierto? Y en el versículo 17, en la parte B, dice, con gran poder lo sacó de aquella tierra. Y yo digo, esta gente sabía perfectamente la historia de ellos. ¿Cómo lo sacó de la esclavitud? Con unas manifestaciones
sobrenaturales, poderosas. ¿No es cierto? Hizo cosas que nunca en la historia de la humanidad se había visto. Y a pesar de eso, el faraón, con su duro corazón, no los dejaba salir hasta que ya mató al primogénito y a todos los primogénitos de la región y les dio permiso que se fueran. Entonces, Dios se manifestó en forma poderosa para liberar a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y Él les empieza a recordar eso. Decirle, miren lo que el Señor ha hecho por ustedes. En la parte B del versículo 17. Pasamos al 18 y le dice, y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. ¿Cuántos estuvieron lejos de la voluntad del Señor? El pueblo de Israel. ¿Ah? 450 años. Fue lo que estuvieron por fuera, se puede decir, desobedeciendo, haciendo cosas que al Señor no le parecía y por eso les tocó pagar. 400 años de exilio, 40 años en el desierto y es regresando a la tierra prometida. 450 años donde ellos estaban, se puede decir, en contra de las cosas de Dios, desobedeciendo habitualmente. Pleitos entre ellos, problemas. Tenían que depender 100% porque ellos no tenían forma de producir nada. Y dice, oiga, soportó su mal proceder. ¿Qué mal proceder hicieron los judíos en todo ese tiempo? A pesar de ver las bondades del Señor. Pues medio se descuidaban, adoraban a cualquier cosa que pudieran crear, ¿cierto? Y a pesar de eso, en vez de destruirlo el Señor, les tuvo la paciencia de mantenerlos, de preservarlos, porque Él tenía un propósito con ellos, ¿cierto? Entonces dice, oiga, los preservó durante todo ese tiempo. Mire lo que dice el Salmo 95, 9, 10. Yo creo que eso se lo restregaba en la cara a esta gente. Cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, dice el Señor, a pesar de haber visto mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Miren lo que el Señor como es de claro. Dice, oye, me ha tocado aguantarme las ganas de desbaratarlos. ¿Sí? Ya le ha pasado con la primera generación de la humanidad, antes de Noé. Como dice, se arrepintió de eso, pero dijo, nunca más lo voy a acabar. Y Él es la fiel a su palabra. Y con el pueblo de Israel, que también había escogido, dice, oiga, qué gente tan dura. Qué gente tan necia. O sea, yo, mire, les digo cómo hacer las cosas, y a pesar de eso, no, prefieren irse por otro lado, hacer su voluntad. Esa siempre ha sido la lucha de Dios con el hombre. Él le dice por dónde uno tiene que ir, y el hombre, yo hago lo que se me da la gana. Se cree uno más listo que Dios. Y él le dice, mire, ¿cuántas veces me ha tenido que aguantarme para no desbaratarlos? A veces le pasa a uno con los hijos, ¿no? ¿No? Los hijos se ríen, pero les va a tocar también. Eso, todo se paga. Entonces, el Señor les dice esto, y después le dice, mire, les preparé un lugar. En el versículo 19, luego de destruir 7 naciones en Canaán, le dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Mire que el Señor tuvo que destruir otras 7 naciones que mientras esos 400 años se habían apoderado de la tierra que el Señor les había prometido. Y a pesar de eso, como digo, esta gente desagradecida no se da cuenta de las bondades de Dios. Dice, 7 pueblos les tuve que desbaratar. O sea, les permitió a ellos que ganaran las batallas para que se tomaran la tierra que era de ellos, que le pertenecía a ellos. Hasta la fecha, como digo, se siguen peleando esos territorios, pero es la tierra que el Señor les prometió a ellos y se las dio a ellos. Los demás han venido a usurpar, a ocupar cosas que no le pertenecen. Porque todo el mundo dice, pero ¿por qué las guerras de Israel? Es que el territorio era de ellos. ¿Sí? Ellos son los que lo han quitado a Israel. Y desde ese momento Dios les permitió recuperar su territorio, quitándole a 7 naciones completas. Después en el versículo 20, todo esto duró unos 450 años, como les he comentado ahorita. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl. Fíjense que ahí hace la claridad. No era que Él les quisiera dar un rey. Dice, ellos pidieron un rey, y Él les dio gusto de darles el rey. Y les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín,
que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Entonces, ahí les cuenta y dice, mire, yo les mantuve jueces que les dieran un orden, que les hablaran la palabra, de que juzgaran los problemas, había tranquilidad. ¿Ustedes quisieron rey? No era mi voluntad y a pesar de eso se las di. Este hizo lo que le pareció que era correcto conforme a su voluntad y la embarró. Eso, todo lo que Dios no quería que hiciera, eso fue el rey que ustedes escogieron. Y dice, pero yo les puse a David, el gran David, para ellos era lo máximo. ¿Sí? Históricamente ellos era su héroe, su rey, como digo, conforme al corazón del Señor. Y el Señor les puso ese. No conforme a lo que los ojos de los hombres veían, Samuel dijo, no, ese es el menos opcionado. Pero Dios se lo escogió a ellos y les dijo, mire, este es conforme a mi corazón. No es un tipo perfecto. Hizo cualquier cantidad de brutalidades, pero era un hombre que se arrepentía y que sabía que yo era el Dios de él y que Dios era el Dios de su pueblo, y eso es lo que él compartía. Y yo lo perdonaba, hizo al final todo lo que el Señor quería que él hiciera. Fue útil a la obra del Señor. Y el pueblo de Israel lo reconocía como tal, como su máxima figura, como su líder. Entonces él les recuerda y le dice, ¿ese se los puso? Ese Dios nuestro. ¿Sí? Hasta aquí le está mostrando todo lo que el Señor ha hecho con ellos como pueblo, toda la bondad que él ha tenido con ellos como un pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Y después les empieza a contar la segunda parte de la historia, que es la bondad de Dios revelada a través de su Hijo en los próximos versículos del 23 al 37. El 23, ¿están ubicados ahí? De los descendientes de este rey David, conforme a la promesa, fíjense que, insisto en esto, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. Entonces, fíjense que todo este mensaje está centrado siempre en Jesús. Entonces le dice, mire, puso el rey David, y él les prometió, hizo una promesa, que de la tribu de este David, descendiente de David, iba a haber un Mesías. Eso lo conocían ellos perfectamente. Ese era el que esperaba a toda la región de los judíos. Le dice, ustedes judíos que estaban pendientes de ese Mesías, descendiente del rey David, que iba el que nos iba a liberar, esa promesa la cumplió el Señor en Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Les dio un Salvador que era Jesús. En el 24, pero dice, antes de que él llegara, les envió a Juan. Dice, antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy yo? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Entonces le recordaba, mire, ese Juan, después de David, casi que no hubo ninguna otra figura trascendente para el pueblo de Israel. Pasaron también otros 400 años de silencio total del Señor. 400 años. Hasta que aparece Juan el Bautista, el único profeta que aparecía en todo ese tiempo. Y entonces ellos dijeron, este es. Y él dijo, este no es. Él mismo decía que él no era ni siquiera digno de la cosa más humillante que había en esa generación, que era alguien que le amarrara desatarle las sandalias de no los zapatos, no habían zapatos, las sandalias. Y él decía, ni siquiera soy digno de eso. O sea, para que tuviera simplemente una referencia de lo pequeño que era de él ante el verdadero Mesías, que era Jesús. Entonces le decía, mire, ese Juan que ustedes han escuchado, él lo decía que no era digno ni siquiera de desatarle las sandalias. En el 26, hermanos descendientes de Abraham. Cada vez que él salta a decirle hermanos es porque le empieza a dar un giro a la historia y le llama la atención. Dice, descendientes de Abraham y ustedes los gentiles, temerosos de Dios, a nosotros, fíjense que él ya se involucra ahí, se nos ha enviado este mensaje de salvación. Y aquí hay un cambio, como digo. Él está hablando a ustedes todo el tiempo, ustedes.
cuando ya llega a la parte de Jesús, dice, a nosotros, ¿sí o no? ¿Se involucra? Dice, se nos ha enviado este mensaje de salvación. Y ahí estaba incluyendo tanto a gentiles, que asistían también a esa reunión, como a los judíos. Empieza a involucrar ambas partes. Y le dice, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Pero también le dice, y empieza a hablarle en forma directa. En el versículo 27, dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Le dice, por más que toda la palabra lo decía, todo el que estábamos esperando no lo reconocieron. Por lo tanto, al condenarlo, se cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Hasta él está diciendo, mire, ustedes todo lo que leen aquí los sábados, eso fue lo que se cumplió ahí, y no se dieron cuenta. O sea, ya esta generación que estaba ahí, que hace pocos años lo condenaron, fue porque no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. No era que Dios se les saliera las cosas del control. Eso ya estaba profetizado así. Simplemente se dieron las cosas y estaba, como digo, esta situación. Aunque no encontraron ninguna causa de muerte, digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Hasta ahí es una historia, un resumen de la historia del pueblo de Israel. Y él se involucra ahí, dice, no, ahí sí nosotros, tanto los sacerdotes como la parte religiosa, como la parte política, que son los gobernantes, ¿sí? Fueron los que lo crucificaron, y lo bajaron y lo enterraron. Pero, dice la palabra ahí, ¿sí o no? ¿Hay un pero? Y siempre uno tiene que estar atento cuando dice pero en la Biblia, porque algo importante viene. O sea, el pero nos cambia la historia. ¿Sí o no? Yo les cuento una historia hasta aquí, pero de aquí para adelante, ahí viene el pero. Dice, Dios lo levantó entre los muertos. ¿Sí? Ese es el gran pero de la historia. Porque para mí, hasta ahí podría haber dicho, muchos ha pasado eso. ¿A cuántos no han matado por causa de una creencia o por lo que dicen? ¿Sí? ¿Cuántos profetas no ha habido en toda la historia? Pero el nuestro resucitó. Ese Jesús que yo vengo a presentarles, del que vengo a hablarles, por el cual estoy aquí, es porque se resucitó. ¿Ustedes creen que yo me he echado ese viaje de Jerusalén hasta acá por algo que no tuviera sentido? O sea, estoy arriesgando mi vida, huyendo, o sea, he sido liberado de todo el imperio de la religión judía, de los religiosos judíos. Estoy aquí casi en contra del imperio romano y el griego, ¿sí? Y estoy aquí simplemente, ¿por qué? Porque ese Dios en el cual yo creo, que mandó a su Hijo, hizo que resucitara. Y ese es el que yo vengo a presentarles. Fíjense cómo va el mensaje de él, para que aprendamos a cómo se comparte. Y después le dice, durante muchos días, el versículo 31, lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, ¿no es cierto? Y en el 32 vuelve y le dice, nosotros, o sea, él y Bernabé, les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, a resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo Salmo. Y les recuerda el Salmo 2. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Y me encanta eso cuando dice santas y seguras. O sea, aquí no hay lugar a duda de que se quede una en el camino. ¿Sí? Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Y él se les saca lo mismo que ahí se reunían a leer todo el tiempo y que ellos no entendían y que no veían con claridad. Y le dice, todas las promesas hasta aquí se han cumplido. ¿Sí?
Todas las promesas de aquí en adelante son santas, o sea, quiere decir que son apartadas para los suyos y son seguras. ¿No se emocionan de eso? Porque eso nos involucra a nosotros, dice, por eso nosotros, ¿sí? Eso nos corresponde a nosotros, por eso estamos aquí. Yo vengo la tranquilidad de que vengo respaldado, una garantía de que todo lo que el Señor haya dicho se ha cumplido y se cumplirá. Él está diciendo eso. Dice, estoy aquí no por vaina propia, simplemente porque tengo un respaldo de quien me envió. Y ahí empieza el mensaje de salvación para ellos. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción, como todos. ¿Cuál es el fin de todos? La muerte y que nos coman los gusanos. ¿Cierto? Y eso le pasó a David, el más grande héroe de ellos, estaba muerto y se quedó enterrado. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. O sea, simplemente era Dios. Él puede salvar a todos los que creen. Y ahí viene la esperanza. Ese es el mensaje de esperanza, porque el resto era uno morirse y terminar en la tierra vuelto polvo. Dice, pero hay una esperanza, hay una solución, una salvación. Ese es el mensaje que le está dando a él. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. La gran noticia. ¿Usted nos alegra eso? O sea, dice, mire, usted, el hecho era que todo el mundo estaba condenado a morirse. Dios se murió, se ha aguantado las ganas de acabar con esta humanidad. ¿Sí? Porque es que el corazón del hombre es testarudo, es necio, hace todo lo que no le agrada a él. Pero siempre ha tenido en su plan justificarnos, o sea, perdonarnos todos los pecados para que vivamos la eternidad por él. Y dice, la salvación está ahí. ¿Sí? Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados de la ley de Moisés. O sea, él les cuenta todo lo que ellos están leyendo y dice, mire, la ley nadie la puede cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Ya se ha sido mostrado que ellos por la ley no se salvaban. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Mire, hasta aquí le está dando una palabra que ellos completamente nueva. Ellos están leyendo sabían los libros de memoria, toda la ley del Señor, trataban todos los días de luchar, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y siempre la embarraban. Eso es lo que nos hace la religiosidad, ¿sí o no? ¿Qué es lo que uno dice? A uno le enseña un poco de normas y todos los días uno trata de cumplirlas, y siempre termina fallando alguna. Y cuando la falla, con una sola que falle, está condenado a morir. Entonces, esa es la lucha que tiene todo el mundo en la religión. Hoy pensé algo mal, se me ocurrió algo cosa mal, ya con eso estoy descartado, ya no tengo esperanza. Y él les dice, mire, ya está demostrado que la ley no vamos a salvar por ahí. Pero Dios tiene un plan B. El plan B era que creyera en Jesús, iba a ser justificado por Jesús, por la fe en Él. Y eso cambia completamente todo el panorama. Toda esa rigidez de mental que ellos tenían con su ley, dice, oiga, aquí hay esperanza. Ese fue el pago que el Señor hizo para que fuéramos salvos. Romanos 3:28, en otro pasaje, Pablo les dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y ahí seguimos en la misma lucha que tenemos todavía con todos los de la religión y de todas las religiones, incluido la católica. ¿Qué predicamos en el cristianismo? Que nosotros somos salvos por fe, no por obras. Y las obras vienen resultado de la fe que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué uno se porta lo mejor posible todos los días? Porque entiendo que Dios derramó su sangre por mí, por amor, y que no se justifica que yo haga cualquier cosa manchando esa sangre, ¿sí? O derramando una sangre que no tenía, que no tiene por qué darse. Cuando uno, cada vez que hace algo mal, está diciendo esa sangre no sirve para nada, ¿sí? No porque me vaya a condenar, o sea, esa es la gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo?
¿Está ahí todos claro? Y eso es lo que él está diciendo. Efesios 1:7. En otro pasaje del Nuevo Testamento. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Esa es la gracia. Él está mostrando el mensaje de la gracia. Algo que estamos recibiendo, lo cual no merecíamos. Ni judíos ni gentiles. Y en gentiles ahí estamos todos los demás que no somos judíos. Entonces le está dando el mensaje para los dos. O sea, si hubiera sido por la justicia, riquis mortis. ¿Sí? Así de sencillo. Ahí no teníamos opción. Pero Jesús vino a pagar por nuestros pecados, a que nos justificara, a que nos presentara ante Dios santos, porque Él nos escogió, simplemente por su gracia, y estamos aquí. Pero, aquí viene otro pero, podría decir, hay una advertencia. Tengan cuidado, les dice, en el versículo 40, ¿todo lo tienen ahí en el 40? ¿Seguro? Él cierra este mensaje con una advertencia. No sea que le suceda lo que han dicho los profetas. Miren burlones. ¿Quién dijo miren burlones? Ese pasaje está en Habacuc. Y ojalá lo lean en Habacuc. Uno lee ¿saben dónde queda el libro de Habacuc o no? Bueno, el libro de Habacuc es espectacular porque uno lee eso y hay un poco de ice. Ay. De las cosas que le correspondería a uno pasar si uno no cree en el Señor. Y nos hace un panorama de la situación actual del mundo, de la situación actual de la ciudad. La situación actual, o sea, es un libro que sigue siendo contemporáneo, después de muchos siglos atrás que fue escrito. Pero uno lo lee y pareciera que fuera la advertencia para el mundo de hoy. Que le dice, mire, ustedes son así, por eso hay de los que hacen esto, hay de los que hacen lo otro. Y uno dice, ay, por todo lado, ay. Ese es el libro de Habacuc. Y él les dice ahí, miren burlones, decían Habacuc, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Decía el libro de Habacuc. Y él está diciendo, mire, el que se burle de esto, o sea, para muchos dicen, pero esto es una locura. O sea, no puede ser. Yo desde que nací me decían, si usted se porta bien, tiene premio. Y si se porta mal, castigo. Pero no me dijeron que nadie se portaba bien completamente. Que no había forma de ser perfecto. ¿Sí? Pero la gente decía, eso para mí no tiene sentido. Por más que me expliquen de que alguien murió por mí y que derramó la sangre y ya por eso soy libre de pecado, eso es una locura. Y es cuando la gente empieza a burlarse de nosotros. Y le dice, mire, ¿ustedes se burlan? Bailas. Es lo que está diciendo. ¿A ustedes les parece que esto no tiene sentido? Pero si no creen esto, esta es la última esperanza que tienen. Por eso el único perdón, el único pecado imperdonable para el Señor, ¿cuál es? Que es la blasfemia del Espíritu Santo, decirle, mire, yo al Espíritu Santo, por más que me explique, me quiera hacer entender que este es el único medio de salvación, yo no le creo. Eso es blasfemar al Espíritu Santo y sacar el Espíritu Santo de la vida de uno. Porque sin el Espíritu Santo no somos salvos. Entonces, ahí por eso dice, el rechazar al Señor, rechazar el mensaje de salvación, rechazar el Espíritu Santo en nuestras vidas, es condenarnos a la muerte. Y el Señor lo que le está diciendo, mire, el que se burle de estas palabras, de este mensaje, no tiene esperanza. Y eso sigue siendo hasta nuestros días. Mire, este es el mensaje que hace Pablo cercano al año 50 de esta era. Y sigue siendo el mismo mensaje que uno tiene que decirle a la gente. ¿O no? Así es. Y la gente se puede burlar. Y uno le dice, miren, si usted no cree, problema suyo. Pero es la única verdad. Está demostrado por los siglos de su verdad. Dios ha cumplido todas sus promesas.
Con el pueblo de Israel lo escogió para que fuera testimonio ante el mundo de que él lo que dice, lo cumple. Con esta gente puede contar todas las maravillas, todos los milagros, cosas sobrenaturales. Ustedes ven en los noticieros hoy de Israel y todos los días suceden cosas sobrenaturales. Todos los días son bendecidos. Y uno dice, mire, ese es el fiel ejemplo de la bondad de Dios con alguien que a pesar de ser imperfectos, Él cumple su palabra y los perdona. Y no importa los años que pase, Él lo único que hace es reafirmar y reafirmar y reafirmar la misericordia y la bondad que tiene con la gente. Es el amor eterno. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, ¿no? Traté de ser lo más comprimido. Hoy tenemos ejemplos muy prácticos aquí. Hoy el Señor me mostraba ayer en forma muy especial. Siempre he dicho, cada mensaje no viene por casualidad. Hoy estamos viendo muchos pudines por aquí de celebración. Muchos cumpleaños. Tenemos 3 de nuestros hermanos de la familia nuestra aquí cumpliendo años en estos días. Y ayer hablamos con Jaime y eso, decíamos, ¿sabe cuántos años tiene Jaime? En todos esos años, decía anoche, uno cuando cumple años uno hace un análisis de todo lo que ha pasado. ¿Cierto o no? Esa fecha, aparte de recibir mensajes y estar ocupado todo el día contestando celulares y saludos y chats, porque eso es lo que pasa ese día, no puede uno trabajar, no puede uno hacer nada habitualmente. Y qué bueno que es así, porque se acuerdan de uno. A mí me cae súper bien Zuckerberg, porque todas las veces se recuerda de mis cumpleaños. Así nadie más se acuerde de Facebook, ¿no? Él se acuerda siempre de los cumpleaños de uno, por lo menos. Así nadie se acuerde, pero él sí se acuerda. Hay gente que lo ama mucho por eso. Pero qué rico, ¿ah? Pero se recuerda y lo saluda a uno, así que uno, bienvenido por eso. Uno hace mucho ese día, pero aparte de eso, lo que uno hace es recordar lo que ha pasado en toda su vida, qué ha hecho uno en su vida. Uno hace un análisis. Y cuando uno mira, por lo menos cuando uno está celebrando con la familia cristiana, que es lo que se convierte uno dice, oye, ¿cómo el Señor me trajo hoy hasta aquí? ¿Cierto? Y cómo ha sido fiel toda la vida para tenerme hoy hasta acá viviendo. Y quiero que esto lo traslademos del plan universal del Señor, del plan nacional, o sea, con el pueblo judío, que lo traslademos a nuestras vidas. Y más las personas que están cumpliendo años pues, esta semana. Porque es lo mismo que ha pasado. Y es, ¿cómo ha sido la bondad de Dios conmigo? ¿Cierto? Porque como digo, todos los mensajes que estamos aquí es para que lo apliquemos a nuestra vida. No es lo que el Señor les dijo al pueblo de Antioquía, de Panfilia, no era para eso. Y que sepamos de historia, de dónde quedaba esa ciudad, es ¿qué me está diciendo hoy a mí? Eso es lo importante de todos los mensajes. Porque, como digo, no es casualidad que hoy esté aquí. Como le digo, o sea, no era casualidad que Pablo llegara a Antioquía. Tuvo que pasar una enfermedad, tuvo que pasar un viaje, tiene que pasar muchas cosas para que llegara a esa ciudad. Dios tiene un plan perfecto para llevar su mensaje a quien Él quiere. Y hoy, si uno está aquí es porque el Señor quería que escuchara esto hoy. Si hubiera tenido otro mensaje, lo llevaba a otro sitio a escuchar otro mensaje. Y si no quería que escuchara nada, pues lo pone a ver fútbol o alguna otra cosa. Sí. Así pasa. O sea, él dice, es en el momento que yo diga. Y utiliza a las personas en el momento que Él diga. Como lo hizo Juan Marcos. No era su tiempo. Él se puso metido. Se fue a ayudar y botó Después en la historia nos muestra cómo vuelve Juan Marcos en el momento que sí era del Señor y empieza a servirle al Señor en un momento adecuado y termina escribiendo el libro de Marcos. Entonces todo es al tiempo del Señor y Él cuadra todas las cosas para buscar quién habla y quién escuche. Y hoy digo, si están aquí es porque quería que analizaran en su vida cómo es la bondad de Dios hoy ha sido hasta el día de hoy en nuestra vida. Y la primera cosa es, como volvemos a repasar, fuiste escogido. ¿Sí? Cuando uno hace análisis de la vida, uno dice, uno es escogido de Dios. Hoy no estás aquí por casualidad.
Si estás hoy aquí es porque Dios escogió que estuvieras. Desde programar tu ADN a través de unas células de tu padre y de tu madre, las organizó de tal forma para que fueras único y exclusivo. No tienes a nadie igual que a ti. Tú eres único. Y te permitió, te digo, la vida es un milagro. Y cuando uno ve la genética y todo, dice, es que es increíble que la unión de dos células se forma una persona como cada uno de nosotros. Las posibilidades de que fallen las cosas son millones para que fallaran, para que no te pudiera formar. Y te formaste. Y como dice, lo más difícil de la vida es nacer. Encontrarse un mundo a respirar, después de nunca haber respirado. Salir por una cavidad de este tamaño, de menos de 10 centímetros, saliste por ahí. A un mundo que, como digo, nadie te enseñó a respirar, nadie te enseñó a ver, y de pronto empezaste a respirar. ¿Sabes lo que es difícil hacer que alguien respire? Ustedes ven en cuidados intensivos cuando se mete en una máquina para que vuelva a respirar, es lo más complicado. Y un bebé sale y respira, sin que nadie le haya enseñado, después de estar en un medio lleno de agua. Y uno ve una cantidad de milagros de la ciencia que uno dice, es porque Dios lo quiso. Y cada persona, si hoy estás aquí vivo, respirando, es un milagro. Amén. Y si conociste al Señor, hoy te ha dado la oportunidad de conocer al Señor, eres salvo. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. Amén. Esa es la soberanía de Dios. Y es una cosa que uno debe estar... Hoy el devocional que el Señor me tenía esta mañana me decía, canten de alegría por la salvación. Y es cierto, uno dice, no importa la voz que uno tenga, así sea de tarro, lo que sea, el Señor se complace en oír si estamos alegres cantándole porque somos salvos. Amén. Y nosotros decimos, somos salvos. Sí, ya fuimos salvos. Oye, te fuiste liberado de que estuvieras todo por la eternidad en el infierno. ¿Sí? No tenemos la magnitud de lo que es el infierno, lo terrible que es eso. La gente dice, no, es que el infierno, ahorita dijo el Papa, son las circunstancias negativas de la vida. Eso no es el infierno, no tienen ni idea qué es el infierno. Lo dijo esta semana. Y eso no es un sitio real, eso es lo que están diciendo ahora. Eso, desde aquí ya esta gente está viviendo un infierno. Entonces matan a unos periodistas, entonces eso es el infierno. Y se cae la economía, eso es el infierno. No es ni sombra, ni un grado de temperatura. Y eso fuimos liberados nosotros. Entonces fuimos escogidos para no estar allá. ¿Sí? ¿Qué más ha hecho el Señor contigo? Bloquear el infierno, se bloqueó esto. Te fuiste liberado de la esclavitud del pecado. Sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de pertenecer a gente que lo oprimiera. Fue así. Y él decía, mire, yo lo saqué de allá en forma milagrosa, separé el mar para que pudieran pasar. O sea, esos egipcios, ese imperio, se creían tan fuertes, tan duros, que éramos así como gusanos, y les mandó langostas, y el Señor hizo moscas y de todo para que nos dejara libres. Y nosotros decimos, oye, yo he sido, o sea, hoy estás aquí porque has sido liberado del pecado. No tienes que estar esclavizado a cosas que el resto del mundo está esclavizado. Ayer hablaba con un músico y decíamos, oye, qué rico se puede pasar la vida sin necesidad de estar borracho. Hay gente que está acostumbrado a dar conciertos y cosas y ve a la gente metida en droga, borrachos, terminan, y eso para ellos se supone que es la felicidad, y uno ve cómo terminan y uno dice, qué rico que uno no necesite nada de eso para estar feliz, ¿no es cierto? Aquí no dependemos de droga, de alcohol, de cigarrillo, nada. O sea, Dios nos da una libertad de todas esas cosas cuando la gente no puede vivir sin eso. Podemos vivir una sexualidad espectacular con nuestras parejas,
sin necesidad de pornografía, de prostitución, de tantas cosas que el mundo hoy ha esclavizado. Y uno dice, oye, estoy aquí. Y él decía, oiga, qué rico ver parejas como Jaime Vivi cumpliendo años y decir, oiga, somos un matrimonio espectacular. Nuestros hijos creciendo de forma saludable, sana, sin problemas legales, de vicios, de nada. Eso es una bendición de Dios. Yo decía, les dio buenos amigos, les dio a ellos buenos amigos. Y decía, oye, qué rico, dígame, diga. Pero es una, de verdad que uno cuando mira dice, oiga, si no hubiera sido por el Señor no nos hubiéramos conocido para nada, ¿cierto? No nos podíamos estar disfrutando aquí nosotros unos con nosotros. Qué difícil es encontrar amigos afuera en la calle. O sea, todo el mundo traicionándose y mirando sacar ventaja. En los negocios y todo, y uno dice, qué rico poder tener un grupo de amigos aquí, que uno dice, yo puedo estar tranquilo con ellos, disfrutar, estar hablando de temas sin necesidad de estar aquí prevenidos. Y que sabe que uno está en dolor o enfermedad y ahí están los amigos de la familia cristiana mirando a ver cómo sirven. Esa es la familia que Dios nos ha dado. Y es una bendición, ¿cierto? Entonces uno dice, fuimos liberados de tantas cosas. Y le dice, fuiste preservado. Porque es que nuestro destino era morirnos por la eternidad. Y Dios, ¿cómo nos ha tenido paciencia para no destruirnos? ¿O no? ¿O solamente eran para los tercos judíos? No, para todos nosotros. O sea, Dios nos ha preservado de cuántas veces nos hubiera podido acabar. Y hoy nos tiene vivos aquí. Y nos ha perdonado de todas las cochinadas que hicimos de pronto en nuestra vida. ¿No? ¿Cuántas veces yo diría, este cabezón, mejor lo desaparezco? ¿Sí? Por terco, a cada uno de nosotros. O sea, no estoy mirando a nadie en forma específica, no estoy hablándole a nadie de forma directa. No sean por aludidos, todos somos cabezones, por los tercos. Por eso. Bueno, estamos hablando por la terquedad, entonces. Sí, y la desobediencia. Y le dice, oye, te he preparado un lugar. Y me encanta cuando dice, oye, nos está preparando un lugar y nos ha preparado un lugar. Hoy estamos aquí. No es porque las cosas se dieron así, sino porque el Señor también quería que hoy estuviéramos acá. Como decía, muchos por cuestiones de enfermedad, por trabajo, por empleo, o porque nacieron aquí, algunos les tocó aquí, ¿cierto? De todo modo, estar aquí es una bendición. Esa es la tierra prometida para nosotros. Yo venía por un año a esta ciudad. Llevo 23 años. Ha sido de bendición enormemente. Dios quería que hoy estuviéramos aquí al frente de ustedes, hablándoles, compartiéndoles. Que digo, que es rico que Dios nos permita servirle a Él cuando no somos dignos de desatarle la correa de los zapatos. Pero Dios, a pesar de eso, nos utiliza. No dice, si utilizó al burro de Balaam, ¿por qué no nos va a utilizar a nosotros? Y es una bendición de eso, y a pesar de eso nos tiene un lugar preparado, donde está siendo un lugar espectacular, donde vamos a ir a vivir con Él por la eternidad. Como lo hizo con la tierra prometida, donde brotaba la leche, la miel, ¿no es cierto? Lo que dice es, toda la dulzura, toda la belleza de la vida nos la tiene preparada el Señor. El Señor son las mismas promesas. Si lo cumplió con el pueblo de Israel, ¿por qué no lo hace con nosotros? Y por último, suplió todas tus necesidades. Al pueblo de Israel, como le dice, a pesar de todas sus terquedades, su necesidad, les decía, todo el maná, saldrán a recogerlo todos los días. Cada día se levanta y recoge el maná. ¿Cierto? ¿Quieren carne? Tome carne. ¿Sí? El Señor no solamente se limita a suplir nuestras necesidades, sino nos da los gustos también. Él se goza con eso. Y así lo hizo con el pueblo de Israel y le está diciendo el mismo mensaje. O sea, yo los he cubierto hasta el día de hoy. Todo lo que han necesitado, por algo están hoy aquí. Él ha prometido suplirnos nuestras necesidades básicas y estoy seguro que todos los que están celebrando cumpleaños hoy dan testimonio de eso. Dios ha suplido todas las necesidades.
Uno va ya a la edad de los que están celebrando, siempre decían, oiga, yo anhelo poder, es una de las metas que todos los matrimonios tienen, decir yo con que ya tenga para la universidad los hijos, me doy por bien servido, ¿cierto? Y trabaja uno toda la vida, pero dice, uy, no, como que no voy a alcanzar, como que no, o sea, y el Señor termina cubriendo esas necesidades, porque son deseos de nuestro corazón. Ahorita la educación es una necesidad para sobrellevar esta vida. Y el Señor se encarga de eso, de cubrir las necesidades. Y todos los gustos a veces que a veces tenemos, antojos, que un viaje o algo, el Señor también se goza con eso. Pues si ¿quiere carne? Tome carne. ¿Cierto? Sí, o sea, el Señor no solamente se limita a darnos lo básico de nuestras necesidades, sino también nos da nuestros gustos. Y uno cuando cumple años, uno revisa todas estas cosas y dice, oiga, el Señor ha sido bueno conmigo. Ha sido muy bondadoso. Y eso es lo que lo lleva a uno a dar gracias. Le decía, tal vez si no lo entienden y se burlan, problema de ustedes. ¿Sí? Muchos se han quedado por generaciones ciegos y no ven eso y creen que es por sus propios méritos y su propio esfuerzo y que van a lograr la eternidad por su propio... Eso es la ley. Decir, mire, yo puedo y reta a Dios. O sea, yo hago lo que se me dé la gana y yo lo hago que mi vida salga bien. Lo que todo el tiempo le está diciendo, mire, el poder está en ti. Ese es el mensaje del mundo. ¿Sí? En tu mente, en tu capacidad. Por eso todos los cursos de autoayuda. Tú puedes generar tu energía. Tú eres capaz. ¿Cierto? Y el Señor le dice, mire, humíllense ante mí. ¿Sí? Pidan perdón, humíllense y déjense guiar por mí. Ese es el mensaje del Señor. Y déjense suplir de todo lo que necesiten, yo se los doy. Porque yo soy bondadoso con ustedes. Yo los amo, los creé, los hice para mí, los escogí. Es el Señor, vive recordando eso, nos vive diciendo, ese fue el mensaje del Señor. Y les di no solamente todo lo que necesitaban, sino aparte les di la salvación a través de mi Hijo. Miren, sacrifiqué a mi Hijo, les saqué hasta la última gota de sangre para que ustedes fueran perdonados y estuvieran por la eternidad conmigo. Ese es el mensaje que siempre en la historia ha dado. Si se burlan, hay lo que les espera. Ojalá lean el libro de Habacuc y miren de cuántas cosas el Señor nos ha librado. Ahí les queda de tarea para la casa. Lo único que nos queda es darle toda la gloria al Señor. ¿No ven?